allí, capítulo 2. Dice la Escritura que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto lo hemos llamado nosotros misticismo. Y este misticismo supimos que nos da la idea de que los falsos maestros eran los que llevaban a cabo, los que llevaban con mayor intensidad esta enseñanza a la iglesia. Querían hacer que las personas dependieran de otras cosas y no de Dios. Y dentro de nosotros vimos que para poder distinguir a los falsos maestros tenemos 5 características que son muy importantes. La primera de ellas, lo vimos la semana pasada, es que son humildemente orgullosos. Parece una contradicción, pero en realidad, personas que aparentan ser humildes, pero en realidad están plagadas de orgullo. Personas que se hinchan, al final de cuentas, con su propio conocimiento y con sus propias enseñanzas, pero cuando nosotros las examinamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que no tienen bases que realmente les lleven a enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Se apartan de ella, y esa es otra de las características que tienen. También vimos la semana pasada que había una idolatría disfrazada. Una idolatría en la que te hacen pensar que las cosas que ellos te están enseñando, como a depender de ángeles o de personas o de cosas para poder cumplir con la vida que Dios quiere, es falsa. Porque el cristiano no tiene nada más que a Cristo para seguir. Y ni los ángeles, ni los santos, ni las cosas que hay en el mundo nos pueden llevar jamás a conocer a Cristo. Todo lo que es exterior a Cristo es malo y es incorrecto. Sobre todo, nos obliga a pensar, a poner nuestra mente en cosas que no son el Señor y a abandonar por la misma razón nuestra vida cristiana. Porque la vida cristiana es difícil. Tenemos que entenderlo. La gente se siente abrumada con mucha frecuencia, sobre todo cuando no te estás tomando de Cristo. Te sientes abrumado por cumplir con todo lo que Cristo pide, o más bien diría yo, exige, y con toda razón, puesto que Él es el Señor y soberano de la creación. Por lo mismo, lo que Cristo pida es correcto y nunca pediría cosas fuera de lo que debe de ser. Por eso nosotros tenemos que estar siempre preparados para estar revisando nuestras vidas constantemente, a ver si estamos nosotros cumpliendo como Él quiere. Entre otras cosas, habíamos hablado de estas enseñanzas de ángeles que según ellos mandan mensajes, de personas que son más santas que nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que dirigirnos a ellas para que sean mediadores entre Dios y nosotros, cuando la Escritura muy claramente nos dice que el único mediador entre los hombres y Dios es Cristo. Vamos a ver ahora algo que he titulado Visiones Vistas, aunque parezca también una repetición de lo mismo, y es que una de las cosas que marcan a un falso maestro es esa capacidad que les decía yo de no apegarse a la palabra de Dios, y por lo tanto tienen algunas enseñanzas que son de ellos mismos, según esto transmitidas por Dios, por los ángeles, por Cristo mismo. Algunos de ellos han dicho que han visto a Dios mismo. Yo vi a Dios, Dios me dijo. Bueno, hay alguien, y lo hemos visto, lo hemos aprendido en varias ocasiones, que tenía mucha más capacidad que todos los demás sobre las visiones, y en la carta a Corintios el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, nos hace saber que él había ido con visiones mayores a las que cualquier ser humano jamás pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque él fue al tercer cielo y regresó. ¿Se acuerdan que les dije? Millones y millones de años luz para salir del sistema solar y del universo, y él lo recorrió y lo retrajo el Señor, lo llevó en cuestión de segundos, se lo llevó al tercer cielo y lo regresó a la tierra. Un viaje que le hubiera tomado cualquiera millones de años para viajar, él le tomó nada más unos segundos, porque el Señor lo trasladó hasta su tercer cielo. Y él vio visiones y revelaciones, dice, y no se envaneció de ello, sino al contrario, con modestia él dijo: ni siquiera yo fui el que fue, sino conozco un hombre
Y es más, ni sé si estaba despierto o si estaba dormido, porque dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo lo vi, yo aprendí. Esto nos lleva entonces a entender por qué cuando otras personas dicen, nosotros tenemos la experiencia, nos hablan de experiencias subjetivas. ¿Qué quiere decir? Que solamente ellos la pasaron. El Señor me dijo, ¿cómo puedo yo decirle a una persona, a ti no te pudo haber dicho eso el Señor? ¿Puedo decirle que es un mentiroso porque el Señor le dijo lo que yo no sé? ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía? Necesito que me prestes 100,000 pesos. Porque el Señor me dijo que me tenías que prestar 100,000 pesos. ¿Qué les decía yo? De lo que le contestó a la otra persona. Bueno, cuando el Señor me lo revele a mí, te los voy a prestar. Para que la cosa sea pareja. Si a ti te lo dijo el Señor, pues a mí también me lo tendrá que decir alguna vez. Pero son cosas que no podemos nunca confirmar. Por esta misma razón, no podemos avalarlas ni podemos creerlas. Lo único que sí podemos creer que se confirma 100% es lo que la palabra de Dios dice. Allí nadie nos engaña. No tenemos por qué andar prestándole atención a ninguna otra persona que no sea la palabra misma de Dios. Por eso nosotros buscamos solamente lo que está en las Escrituras, y ni los ángeles, ni las visiones, ni cualquier otro tipo de mensajes nos pueden llevar a entender ninguna otra cosa. Una cuarta característica que nos lleva a entender de lo que son los falsos maestros es la palabra hinchados. Dice, ¿se acuerdan ustedes el pasaje? Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Nos damos idea? Hinchado quiere decir grande, ¿o no? ¿Alguien se le ha hinchado una vez alguna mano porque se golpeó con algo? Se le ve así la manota, ¿verdad? Pero hinchado o grande no quiere decir sano. Y en este caso estos hombres están hinchados. Hinchado habla de enfermedad, habla de molestia, habla de dolor, habla de sufrimiento. Y aquí la Escritura nos habla clarísimamente diciendo hinchados, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto nos está haciendo notar que este falso maestro está lleno de orgullo y de soberbia. También, nuevamente, hinchado. Me recuerdo aquella fábula de Esopo entre una plática que hubo. Ya saben que Esopo contaba historias a través de los animales que platicaban entre sí. Eso es una fábula. Un buey entró a pastar en un prado que tenía mucho lodo y mucho demás, como entran en muchas ocasiones para comer pasto. Y entre esto, pues pisó a un sapito y lo mató. Y entonces otro sapo, amigo del sapito que estaba allí muerto, dijo, no, yo tengo que combatir contra este tipo. ¿Cómo va a venir aquí a matar a cualquiera? Ya ven que los sapos tienen la facultad de hincharse. Y entonces empezó a tomar aire, y a tomar aire, y a tomar aire. Y le decía a sus amigos, ¿ya tengo el tamaño del buey? No, pues sí, creciste, pero te veo muy diferente. A ver, échemele. ¿Ya crecí suficiente? No, te falta mucho. Y de repente en una de esas explotó el sapito, hinchado por su propio orgullo, soberbio. La soberbia causa daño, causa dolor. A la larga siempre vas a tener consecuencia. Y estos maestros falsos que están hinchados van a tener consecuencia. ¿Por qué? Porque su conocimiento viene de un corazón, como dice la Escritura, perverso. Si estas enseñanzas nos llevan a entender que nosotros tenemos un corazón perverso y que debemos cuidar hasta lo más mínimo nuestra propia forma de hablar y de enseñar, ¿cómo no tendremos nosotros que tener cuidado de personas que no tienen ningún cuidado por cuidar su propia vida? Por eso es tan importante que entendamos nosotros que esto es algo que es característico de los falsos maestros. Se parecen también a un rey que tiene un reino como de, imagínense aquí, la colonia de electricistas, ese es todo su reino, y hasta más, a lo mejor está rico, pero 20 cuadras es su reino. Está hinchado de orgullo porque tiene un reino muy grande, pero no se ha dado cuenta de que hay un país entero rodeándolo, porque está hinchado de su propio orgullo.
Todo esto nos lleva a entender que esta es parte de la enseñanza de ellos. Los falsos maestros no han terminado de enseñar en el tiempo de Pablo. Sigue siendo exactamente lo mismo lo que estamos viendo el día de hoy. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener la siguiente parte de la enseñanza que nos lleva para conocer a un falso maestro es que, quinto punto, tienen cabeza y no tienen cabeza. ¿Por qué? Porque otra característica de los falsos maestros es apartarse de la enseñanza real de aquel quien es la cabeza de todo tipo de enseñanza. Entonces, una característica, vamos a repetir, los falsos maestros tenían cualidades espirituales que nos llevaban a considerar que eran orgullosamente humildes, disfrazaban su idolatría dando culto a los ángeles, se fundamentan sobre expresiones, sobre visiones y sueños que no son reales, y luego también empiezan a enseñar que no necesita uno estar sujeto a Cristo. La base del cristianismo es Cristo. El fundamento de toda vida cristiana es Cristo mismo, nadie más. Y aquí nos lleva a entender el versículo 19, algo que también caracteriza a estos hombres, que dice, no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El primer punto es no haciéndose a la cabeza, de manera que podemos entender que todo creyente que sepa vivir en Cristo, lo primero que tiene que hacer es unirse a su cabeza. La palabra cabeza tiene mucho que ver de acuerdo a lo que nos está enseñando la Escritura. En principio, es claro que ellos no hacen esa unión a la cabeza porque, bien, lo que dice también en Colosenses 1:18, que también ya reestudiamos, en donde dice, Él es, está hablando de Cristo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Un organismo que tiene su cabeza y que tiene sus miembros. La cabeza Cristo, los miembros los que conformamos la iglesia. Muchos miembros, cada miembro de manera distinta. Imagínense un poco más que miembros, células que formamos parte de un cuerpo completo. Hay células de cerebro, hay células de hígado, hay células de riñón, hay células de músculo, hay células de grasa y cada uno de nosotros tiene una función distinta, igual que las células del cuerpo. Por eso esa cabeza que coordina todo nos lleva a entender que somos una sola parte con la cabeza. Si nosotros nos apartamos de la cabeza, estamos perdidos en todos los sentidos. Efesios 1, 22 al 23 dice, repito, Efesios 1, del 22 al 23 dice, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién es él? Es el Padre. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Todo nuestro ser, toda nuestra plenitud, toda nuestra sabiduría están en Cristo. De allí tenemos todo lo que nos hace falta. De allí tenemos nosotros salvación, santificación, maduración, crecimiento. Esto es todo lo que Cristo nos da siempre. Por esa misma razón no podemos apartarnos de Él. La vida cristiana es Cristo mismo. No nos olvidemos de esto. La vida cristiana es Cristo mismo. En primera de Juan 2:6. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si alguno de nosotros está siguiendo a Cristo, tenemos que andar como Cristo anduvo. Ese es el modelo. El modelo más grande y perfecto que existe. Por eso, cuando nos acercamos a Cristo, nos da temor pensar en la santidad. Porque la santidad es la de Dios. Cristo es Dios, la santidad es de Dios, la santidad es perfecta. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos vemos en nuestra mugre, en nuestra pobreza espiritual, en nuestra miseria personal, y nos damos cuenta de que no podemos acercarnos al Dios Santo con lo que tenemos. Por eso necesitamos de un Salvador que nos redime, nos cambia, nos da una nueva naturaleza, y ahora el Padre nos ve como ve a Cristo, santos y puros, porque nos está viendo al futuro, no al día de hoy. Y si estamos santos y perfectos, porque el que empezó la obra en nosotros la terminará,
Entonces ya nosotros para Dios estamos perfectos y santos, podemos acercarnos a Él y ahora sí podemos vivir y ser como Cristo. Pero nosotros tenemos que trabajar en esto. Filipenses 2, del 20, la tercera parte, del 20 al 21, la última parte del versículo 20 al 21, Filipenses 1, dice: Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo quería Pablo vivir su vida? Como Cristo. ¿Cómo vivió Pablo su vida? Como la de Cristo, aunque sabía que estaba limitado. Él mismo dice: tengo todavía un cuerpo de muerte encima de mí y no he podido acabar con él. Porque ese se termina el día que no se muere. Pero Pablo hacía tanto su esfuerzo por vivir en el Señor que decía también: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante las personas que están alrededor nuestro? Llegar al punto de Pablo y decir: imítenme a mí para vivir la vida cristiana como yo estoy siguiendo a Pablo y a Cristo. Pero la cabeza de todo sigue siendo el Señor Jesús, quien nos da la capacidad de poder vivir de acuerdo a como Él quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer quiénes somos y dónde estamos y cómo nos hace falta. Lo que veíamos el día de ayer, lo que vimos el lunes, el quebrantamiento. Entender que si nosotros no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, si no tenemos suficiente dolor por nuestro propio pecado cada día y estar avergonzados ante el Señor por todo lo que no hacemos y que debiéramos de hacer, esto nos lleva a considerar siempre que nosotros tenemos que estar forzosamente unidos al Señor y viviendo para Él. Por eso es importante que podamos nosotros considerar siempre el seguir lo que Cristo quiere. Para que nosotros podamos llegar al Padre solamente podemos llegar a través de Cristo. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando una persona, un falso maestro, en su mente, elabora un sistema que no es el de Cristo, tenemos que considerar siempre las reglas a las que está accediendo para saber qué es lo que está haciendo este hombre. Por eso nosotros tenemos que invariablemente asistir primero a lo que Dios nos enseña antes que entender cualquier otra cosa que nos pueda llevar al error para poder considerar lo que debemos de hacer. Ningún hombre podrá enseñarnos nada si está alejado del Señor. Las buenas obras de nosotros no sirven para nada, son trapos de inmundicia. Lo único que puede hacer que nuestro corazón cambie es precisamente entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo mismo conozco mi corazón y sé por dónde ando. Y me avergüenzo de ser quien soy, pero el Señor me está puliendo, me está limpiando, me está llevando a un punto de vida que Él quiere que yo viva. Y se acordarán ustedes lo que el Señor está enseñando a través de Juan 15:5-6. No podemos olvidar esta parte porque el mismo Señor Jesucristo se está poniendo como ejemplo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿No es así lo que dice? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender lo que estamos viendo a través de esta enseñanza de Jesucristo. Él es la vid. Quiere decir, Él es la planta. La planta de donde deriva todo lo demás. Esa planta tiene ramas. Esas ramas son aquellas que van a cargar el fruto. Si tú cortas esa rama, o si tú eres como el Señor nos enseñó, somos olivos silvestres. Fuimos injertados en el olivo verdadero. Pero injertado quiere decir que te arrancaron de tu raíz, hicieron un corte en la planta original y allí te pusieron y quedaste amarrado hasta que la savia empezó a fluir por tus venas y empezaste a tener vida, la vida que te dio aquel que murió por ti.
Eso es un injerto. Si nosotros estamos considerando esta parte de nuestra vida, sabremos que si la rama está amarrada al tronco, pero no cortada e injertada en él, esa rama no puede vivir. Se cortó la circulación de donde viene la vida. Si nosotros estamos siendo realmente un injerto ya en el Señor, entonces tenemos la vida que Él nos da a través de su propia sangre, a través de su propia vida. Y entonces somos pámpanos de los cuales el Señor tiene derecho a hacer. Y no se nos olvide que para que un pámpano dé fruto, tiene que dejársele pasar como 3 o 4 años. Tarda la planta en dar su fruto. Y que cada vez que va el hortelano y revisa su planta, tiene que arrancarle todo aquello de la planta que le está robando alimento para su fruto. Y que cada vez que le está arrancando algo a esa planta sufre dolor porque están arrancándole algo. Pero la está haciendo vivir, le está haciendo fructificar. Claro, a las plantas no les duele como nos duele a nosotros, es un ejemplo. Pero sí tenemos que entender que el Señor está tratando de arrancarnos trozos de aquello que tenemos que nos hace daño y que no le permite dar fruto a nosotros para Él. Y lo que Él está haciendo es precisamente eso, cortándonos todas esas partes inútiles de nosotros a través de las pruebas, las dificultades y los sufrimientos que vamos llevando cada día. El procedimiento es simple. Para poder ser una planta que realmente sirva al Señor, hay que cortar. Y el Señor lo hace diligentemente con todos aquellos que se han comprometido con Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no nos va a dejar que nos hagamos como nosotros queramos, sino como Él quiere, hacernos a su semejanza. Él quiere llamarnos sus hermanos. Él ya nos llama a sus hermanos porque hemos sido adoptados por el Padre. Pero ¿se acuerdan que la adopción es una adopción completa y total? Como si somos realmente muertos al mundo y renacidos de nuevo. Renacidos desde lo alto. Nuestra genética cambió. Cambiamos de padre. Nuestro Padre, el Padre que nos acaba de engendrar con nuestra vida nueva, es el Padre mismo, el Señor, el Dios de los cielos, a través de la sangre de Cristo. Por la misma razón, nosotros entonces ahora estamos dispuestos a poder recibir lo que el Señor quiere y también dispuestos a que se nos vaya quitando todo aquello que nos estorba. Vean ustedes qué es lo que nos estorba. No vale la pena ni siquiera conservarlo. Lo que nos estorba es la pereza, es la mentira, es el orgullo, es la soberbia, es la lascivia. Es tantas cosas que nos hacen daño, pero nosotros las queremos y las aferramos como si fuera parte de nuestra vida. Y lo que el Señor quiere es quitártela. Pero no queremos soltarlas. Por eso el Señor tiene que obrar tanto en nosotros. Este versículo, el último que acabamos de ver, nos enseña 4 cosas. Nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza, tenemos que recibir ministración de la cabeza, tenemos que estar permaneciendo en esa cabeza y solamente tenemos desarrollo en esa cabeza. Esas son las 4 cosas que nos va enseñando aquí la palabra de Dios. La primera parte es la sujeción. La cabeza es el centro, es la base, no es el cerebro. Para el judío, la cabeza no es el cerebro, no es el lugar en donde se tiene esta primacía. ¿Me explico? El judío tenía su primacía en el corazón, de donde vienen los pensamientos, Cristo mismo lo dice, y las malas palabras y todos los malos sentimientos vienen del corazón. Ahí estaba centrada para ellos la idea de la cabeza en el sentido de los pensamientos. Pero en realidad, la cabeza sí nos habla de la importancia que tiene lo primero. Lo que viene por delante, el que va guiando es cabeza. ¿Cómo se le llama al que guía una revolución? Es un cabecilla. Chiquito, pero cabeza. Ahora, de la misma manera, fíjense bien, es muy interesante, en la palabra hebrea que nos habla de primero, o la letra que va por delante, es la rosh, la R. De manera que los judíos, por ejemplo, rosh quiere decir cabeza, le pusieron al tiempo que había que recordar el principio del año, le llamaban Rosh Hashanah, cabeza del año. Ahí empieza el año.
La cabeza era el principio y la base de todo aquello que se fundamenta en lo que va primero. Cristo va primero que nosotros, Cristo va por delante de nosotros, y esa cabeza es la que guía, es la que lleva la jefatura, es la que lleva el mando, es el que establece todo aquello que tenemos que tener, y nosotros nos damos cuenta de que los falsos maestros no se apegan a esa cabeza. Quieren ser su propia cabeza, quieren ser líderes de todo aquello que guían. La segunda parte es la administración, que nos habla de aquello que se administra. Ministrar y administrar es lo mismo. Una ministración es aquello que nos da o que se recibe de alguien que te lo da. Si alguien te administra una inyección, es que llega el doctor y pum, vale, te pone tu piquete y va para adentro. Te están administrando un medicamento o te están ministrando un medicamento. De la misma manera, el creyente tiene que entender esta parte. Somos totalmente dependientes de Dios, porque Él ministra todo lo que hace falta. Y esto lo vemos muy bien en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 31, 33. Mateo 6, 31 al 33, en donde Cristo quiere enseñarnos algo muy importante con respecto a lo que Dios nos da. Dice Mateo 6, 31, 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no son del pueblo de Israel. Era lo que les estaba enseñando Cristo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué busca la gente en este tiempo? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Y si además trae etiqueta famosa, mejor. Y si además trae colores novedosos, mejor. Y si lo usa el artista fulano de tal o la artista fulana de tal, es mucho mejor. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Dice aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es Dios el que lo dice, es Dios el que lo conoce. ¿Quién vino a vivir como humano en la tierra? Cristo. La experiencia de Cristo era total y absoluta para que el Padre también pudiera, si lo pudiéramos decir, además tener la experiencia de vivir como ser humano. Dios lo sabía, usted no hubiera vivido como ser humano, pero todavía manda a Cristo para que la experiencia fuera completa y total. ¿Ustedes creen que Cristo no necesitaba tomar agua? ¿No necesitaba ropa? ¿No necesitaba descanso? El Padre lo sabía. Cristo ahora lo sabe. Y esto mismo tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto dice, los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que las necesitan. ¿Cuándo un padre que tiene lo mínimo en sus manos no le va a dar a sus hijos lo poco que tenga para ellos y se queda inclusive sin nada para poder dar? Ese Padre que nosotros tenemos en el cielo es mucho más rico que cualquier padre rico y tiene mucho más para darnos que nadie. Y sin embargo, Él dice, no te preocupes porque Él sabe lo que tú necesitas. Eso sí, nos quiere humildes. Nos quiere humildes para, como los niños, decir, es que papá, yo necesito que tú me des dinero de mi semana porque no tengo. Y yo no trabajo. Yo no genero dinero. Necesito que tú me ayudes. Y así el hijo humano, cristiano, que quiere acercarse al Padre, tiene que llegar con esa humildad de niño y decir, Padre, yo necesito que tú me des lo de hoy. Por eso llegamos a ese punto que nos llega en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra justicia lleva muchas implicaciones. En este caso, no es que Dios nos dé lo que nos falta en cuanto a que si nos persiguen o no nos persiguen, sino en cuanto a que nos haga de acuerdo a su corazón, que nos haga vivir la vida de justos, como Él quiere. Por eso quiere darnos su justicia, para que nosotros vivamos de acuerdo como Él quiere que vivamos. Y aquí nos lleva al punto de poder ser sometidos a lo que Él quiere para vivir como Él quiere. Por lo tanto, es una ofensa que nosotros nos preocupemos por nuestra vida. Es una ofensa que tú no te ocupes, no te preocupes. Es una ofensa que tú no te ocupes de tu vida como debes de hacerlo cada día y te dejes de preocupar por lo que el Señor tiene que darte.
Tú ocúpate en lo que tienes que hacer cada día y cumple con el Señor con firmeza, con fuerza, con alegría, con gusto. Tu trabajo, tu estudio, lo que tengas que cumplir con cada día y el Señor te va a proveer de lo que hace falta. La otra parte es la permanencia. Cuando tú estás en un lugar, imagínenselo de manera hipotética, en donde tú trabajas las horas que quieras trabajar, te pagan muy bien y te tratan muy bien, ¿te querías ir de allí? ¿Renunciarías tú a ese trabajo? Oye, es que fíjate que hoy tengo necesidad de esto, vete para allá, cumples, pero vienes a cumplir tu trabajo después. Oye, quiero hacer una llamada. Toma el teléfono, utilízalo todo, a ver que te lo dejan en todos los trabajos, así de facilito. No, imagínense que estamos en un lugar de esta naturaleza. Bueno, pues recuerden ustedes lo que el Señor nos dice a través de que lo que vimos ahorita de la vid y los pámpanos. Dios es el que nos da todo lo que nos hace falta para poder vivir como Él quiere. Nosotros tenemos que permanecer unidos a Él. El pámpano que no permanece en Él se va a morir. La rama que no está adherida a su tronco se seca y se muere. Nosotros entonces necesitamos permanecer con Cristo, porque de otra manera tendremos una vida insatisfactoria y nos estaremos exponiendo a su disciplina. Él no quiere que nosotros nos salgamos de su lugar. Por lo tanto, siendo un padre amante, es un padre que también castiga. Mienten aquellos que dicen que Dios no castiga, porque Dios castiga a sus hijos con amor. Dice que aquel que es rebelde lo azota porque lo tiene como hijo. Dice, a todo aquel que recibo como hijo lo azoto. Era lo que decía Bodhi Bhagwan con el quebrantamiento. Dios no te está diciendo, ay, es que yo nunca he tenido dolor para sufrir, ¿cómo te puedo dar una nalgada? No es posible que yo te dé una nalgada, es como muy triste que yo como padre te dé una nalgada, te voy a quebrar. Es lo que dice la palabra de Dios realmente. Finalmente hablamos también del desarrollo, un desarrollo que viene de parte de Dios y que nosotros no podemos manejar. El desarrollo lo da Dios, el desarrollo viene de Él. Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, el cual crece con el crecimiento que da Dios. Y Él es Dios. La palabra que viene de Él, y esto es lo que nos va llevando al punto de conocer exactamente lo que tenemos que hacer por Él. Cristo es el que nos da el crecimiento. Cristo es el que nos da el desarrollo. Cristo es el que nos da la oportunidad de salir adelante. Todo aquello que viene de Él. Por lo tanto, y esto es algo que sí quiero que se quede muy marcado para el día de hoy, nosotros tenemos que entender las 5 formas de identificar a un falso maestro y las 4 formas que tenemos que seguir nosotros por nuestra parte. Les recuerdo, un falso maestro es humilde en su orgullo, tiende a enseñar una idolatría disfrazada, están hinchados en su vanidad y no tienen cabeza, la cabeza de Cristo, porque el que tiene la cabeza de Cristo tiene las otras 4 partes: sujeción a la cabeza, ministración de la cabeza, permanencia en la cabeza y desarrollo en la cabeza, porque de allí nosotros crecemos con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Quédense a pensar esta semana. Permanecer en nuestra cabeza. Entender que quién es esa cabeza y por qué es cabeza. Es cabeza no solamente porque Dios le ordenó, sino por méritos propios. Es cabeza porque Él supo someterse al Padre en absoluta humildad. Siendo Dios, no tomó como suyo ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y si Cristo se humilló como se humilló, ¿en dónde tenemos que estar nosotros? Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de reflexionar sobre este punto. Te pedimos que nos lleves a la cabeza a nuestro Señor, que nos des la oportunidad de vivir para ti, de buscar de tu amor y de tu gracia, de depender completamente de ti. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencer cada día nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra desobediencia para poder pegarnos a ti. Ayúdanos a vivir a ti en amor. Ayúdanos a vivir contigo, Señor, cada día buscando solamente tu palabra y haciendo todo aquello que tú nos pides.
Por otro lado, también Señor, te damos gracias por nuestra ofrenda de este domingo y te pedimos que nos ayudes a vivir como tú quieres. Te pedimos por aquellos que están enfermos nuevamente y te pedimos por aquellos que están en necesidad. Y sobre todo, Señor, te pedimos por aquellas personas de nuestras familias y amigos que todavía no te conocen y no saben lo que es vivir para ti. Ayúdanos a entenderlo para poder servirte, adorarte y bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.